Hoy vamos a continuar con el libro de Josué. Recuerden que estamos conociendo nuestra Biblia, estudiando capítulo por capítulo, viendo que el Señor nos está diciendo en su palabra y entendiendo que aunque el Antiguo Testamento no es la ley que nosotros seguimos, está ahí como ejemplo para nosotros. Está ahí para que nosotros miremos lo que ellos hicieron y que no hagamos lo mismo. Así mismo dice, ¿verdad? Para que no codiciemos como ellos codiciaron, para que no murmuremos como ellos murmuraron y cayeron en mano de destructor. Entonces, entender y conocer nuestra Biblia nos abre el entendimiento a ver, como digo yo, la película completa. No estamos viendo solamente el final de la película, que tú lo puedes ver allá en Apocalipsis, sino que estamos viendo la historia completa, esa película completa de la humanidad, donde vemos a Dios trabajando con su pueblo. Y así como trabajó con Israel, también trabaja con su iglesia. Y eso es lo que hemos estado viendo a través de estos estudios de la palabra. Ahora, hoy vamos a continuar con el libro de Josué. Vamos a ir hoy al capítulo 4, capítulos 4 y 5. Son dos capítulos cortitos, pero tienen una información que hemos estudiado antes y vamos entonces literalmente a ver ahora al pueblo de Israel poniendo en práctica cosas que ellos aprendieron hace 40 años atrás cuando salieron de Egipto. ¿Ok? Eso es lo primero que vamos a ver en este capítulo 4. Cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel se llega el momento de pasar el río Jordán, ¿ustedes se acuerdan cuando le habían dado el mandamiento? Recuerden que a veces parece que estamos repitiendo la misma cosa. No, no, no. Primero era cuando le dio el mandamiento de que cuando entren a la tierra que fluye leche y miel, ellos tenían que hacer esto. Cuando los sacerdotes pasaran, que el pueblo fuera a pasar en seco, eso pasó en el capítulo 3. Ya ahora haciendo las cosas. Dios le dijo lo que iba a pasar y ahora estamos en el proceso de vivirlo con ellos. Y ahora el pueblo tenía que coger 12 piedras. Recuerda, habíamos hablado de esas 12 piedras. Esas piedras eran para recordar. Era un monumento literalmente que se iba a levantar. Y esas piedras eran del medio del río Jordán que ellos estaban pasando en seco. Hablamos como el río Jordán se secó a un lado y todo el camino hasta llegar a la desembocadura del río, que es en el mar. Y ahora dice que del medio, uno de cada tribu iba a coger esta roca y la iba a levantar de su lugar y la iba a pasar al otro lado, ¿ok? Llaman a esos 12, uno de cada tribu, y ellos tienen que ir y llevar la roca. ¿Alguien me puede decir qué ustedes recuerdan? ¿Qué tenían esa roca? ¿Qué ellos tenían que hacer en esa roca? A ver si alguien se recuerda cuando ellos tomaron las 12 piedras, ¿qué ellos hicieron con esa roca? Puede abrir su audio. Un Y por eso digo altar. que Esa repaso. hermana las ponían. Ajá. Es que no me recuerdo si era que las tenían que poner en círculo o las tenían que poner en torre. Ay, Un En altar. un altar. Un altar oh, quiere decir que en torre, una encima de otra, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Para recordar, primeramente que eran 12 porque eran las 12 tribus, y Ajá. también para recordarle a las nuevas generaciones de por qué se hacía eso, que era para que la salida y de la promesa con Abraham de los 12 tribus y después de o sea, en realidad todas son todas las promesas de la tierra prometida, entonces que ya ahí vemos que es la nueva generación, que no es la que salió de Egipto. Exactamente, muy bien, eso lo vamos a ver ya mismo. Ok, dice el escritor aquí que esas rocas estaban allí hasta hoy. Yo no puedo confirmar que están allí, pero esas ujú. rocas tenían algo escrito. Y le digo porque cuando se escribió esto, estaban allí. Vamos a aclarar Mm. esto. Cuando se escribió este libro, esas rocas todavía estaban allí. Recuerde que con el pasar de los tiempos, las guerras, las posesiones, los pueblos que se han apoderado de eh, Israel una y otra vez de la tierra de Canaán. Se ha destruido todo esto, pero cuando se escribió esto, todavía estaban allí esas rocas. Ahora, una era para que cuando los hijos preguntaran, dice el verso 6, cuando los hijos preguntaran a sus padres, ¿qué significan estas piedras?
que ellos pudieran decirle, esto fue que pasamos el río Jordán en seco, que ellos pudieran responderle, las aguas fueron divididas para nosotros. Y miren lo que viene al corazón de nosotros cuando leemos esto. Nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos que las aguas fueron divididas si nosotros no vivimos eso. ¿Sí o no? ¿Qué ustedes Sí, piensan? sí, Sí, ¿por Claro qué? que sí, hermana, porque ¿Por fue qué? un hecho real. Amén. Amén. Estamos contando la historia de Israel. Y así como Israel tenía que pasar la historia a sus hijos, nosotros también tenemos que pasarle esa historia del pueblo de Dios a nuestros hijos y contarle por qué pasaron estas cosas. Ahora, ¿qué más ellos tenían que hacer con esa piedra? A ver si alguien se recuerda. Cuando estudiamos, ellos tenían que hacer algo con esas rocas. ¿Quién se recuerda qué tenían que hacer? Ah, puede abrir su audio. Mm, No se recuerdan bien. Recuerdan que tenían que escribir la ley en las rocas. Tenían que escribir los mandamientos en esa roca. No Ah, era eso solamente poner la roca. Tenían que escribir los mandamientos. Recuerden ujú. que aquí estamos viendo el proceso, ellos haciendo las cosas, pero el mandamiento le estaba diciendo lo que tenían que hacer. ¿Quién se recuerda? ¿Quién tiene notas de cuándo le dieron este mandamiento al pueblo? Nana. Eh, que se me fue el audio, Wanda. Ujú. Se me La fue el escucho, audio. la escucho. Estaba buscando, pero no me recuerdo ahora mismo bien lo que Ok. le iba a decir. Sí, se me fue. Y a ver si otra le hace la pregunta, porque Cuando ellos pasaran esas rocas del río Jordán, ¿las ponían ahí y ya? ¿O ellos tenían que escribir en esas rocas? Ellos tenían que escribir la ley. que Una por cada tribu. ¿Por qué eran 12? Porque era una por cada tribu. ¿Ok? Le van a poner ahí en Gilgal. Y ellos levantaron esa ah, torre. Era como una torre que iban a levantarla, como un altar. ¿Ok? Este, ¿cuál es la idea de tú poner las torres y ya, poner las rocas ahí y ya, y dejarla ahí? Vamos a ver qué dice Deuteronomio. Vamos a ir a abrir nuestra Biblia en Deuteronomio 27. ¿Ok? Vamos a abrir aquí nuestra Deuteronomio 27. Vamos a ver. Aquí está dándole el mandamiento de lo que van a hacer cuando pongan esas rocas, cuando levanten esas piedras allí. Vamos a leerlo completo para que refrescarle la memoria, porque yo sé que lo hablamos y lo enseñamos y vamos a ver lo importante que es escribir la palabra de Dios y compartirla con nuestros hijos y recordarle lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Ok? Dice, el día que pases el Jordán, ¿ve? Ahora mismo lo estamos viviendo, pero en Deuteronomio era dándole las instrucciones. El día que pases el Jordán, a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás, ¿ok? Con cal. Esas piedras grandes las van a pasar, pero ellos tenían ahora que ponerle cal. La cal era como si fuera un cemento que iba a unir esas piedras, ¿ok? Y dice, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Oh, no era solamente un montón de rocas ahí paradas. ¿Están conmigo? ajá. Había que escribir las palabras de esta ley en esas rocas cuando hayan pasado para entrar a la tierra que Jehová, su Dios, le da, esa tierra que fluye leche y miel. Levantará esa piedra como yo la mando, la va a revocar con cal. Y mira, y vuelve y le repite, y escribirá muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Wow, no era solamente poner las piedras, no es solamente llevar los niños a la iglesia, hermana, no es solamente recordarle,
Vamos a escribir esa ley de Dios en el corazón de ellos, para que ellos puedan recordarla el día que nosotros no estemos. Ujú. Y puede ser que ellos tomen la decisión errada, puede ser que ellos decidan otras cosas, pero usted va a cumplir con el mandamiento de Dios. Usted va a hacer lo que le toca a usted como sacerdotisa en su casa, ¿verdad? Como una sacerdote en su casa, como una levita que está trabajando en las cosas del Señor. Usted va a escribir esa palabra de Dios en el corazón de ellos, aunque ellos tomen las decisiones que sean. Igual que pasó con Israel. La idea de que ellos escribieran estas cosas es para que no se les olvidara, es para que sus hijos supieran lo que Dios había hecho con ellos. Y todavía el pueblo de Israel decidió hacer otra cosa. ¿Me siguen? Aunque estaba la ley ahí, aunque estaba la palabra, pero no es lo que la gente decida, es que nosotros estamos haciendo. Si estamos haciendo lo que el Señor nos está mandando hacer. ¿Ok? Entonces, vemos que era no solamente subir las piedras y adicional tenían que escribir, escribir. Todo el pueblo pasa y tan pronto pasan, hay un grupo de personas que tienen que dedicarse a ir a escribir en una roca. Hermana, ustedes saben lo que es escribir en una roca, ¿verdad? Es con un cincel, con un martillo, rompiendo, 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 hasta que se formen las palabras. Es un trabajo fuerte, no es un trabajo de en 2 minutos yo lo hago como los muñequitos. No sé si ustedes han visto. Y ya sale un párrafo completo en una roca. No, no, no. Es una cosa que toma tiempo y tenían que escribir toda la ley en aquella roca. Y la roca iba a estar toda cubierta. Dicen que algunos de los escritos de la ley, de la palabra de Dios, se han encontrado en esas rocas, en pedazos, porque no está completa, pero en Wow. pedazos de roca se ha encontrado. Ustedes buscan arqueológicamente la historia, han encontrado esos pedazos de roca que tienen parte de la palabra de Dios escrita. ¿Ok? Si tienen alguna duda, ustedes pueden buscar esa información histórica. Estamos hablando de cosas históricas, cosas que hay evidencias de que fueron reales, de que sí existieron y que sí pasó, que no es algo en el aire, que no es un cuento, que es la verdad, es la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios estaba viviendo estas cosas y estaba obedeciendo a Dios. Por mucho tiempo estuvieron obedeciendo a Dios en todo lo que Dios les mandaba, pero se descarriaron con el tiempo. Ahora, vemos que ellos hicieron todo esto, cruzaron el mar, el río, perdón, cruzaron el río. Y miren ahora donde ellos se paran allí. Y miren, lo que quiero traerle con esto es el asunto del tiempo, un tiempo bien específico. En el verso 19 dice, el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado del oriental de Jericó. No vamos a ir al calendario, pero la razón que traigo esto del tiempo específico es porque vemos que Dios da estos detalles en su palabra um, para que entiendan que estos son datos históricos. Sabes que muchas veces nosotros leemos y no sabemos si es una narrativa o algo histórico. Por ejemplo, tú vienes y lees de un romance que hubo entre, vamos a decir, David y Jezabel. Eso no tiene ninguna información histórica. Tú no vas a encontrar ningún dato histórico en eso, no te dan fecha, no te dicen cuándo fue, pero es una narrativa de algo que pasó, pero no tienes nada de historia en eso. Ahora, en esto que estamos viendo, encontramos datos históricos, fechas específicas, que nos ayudan hasta a calcular el tiempo específico en que pasaron estas cosas. Por ejemplo, am, después que llegan allí, separan las piedras, tienen que pararse allí porque ahora tienen que escribir todo lo que la ley dice en la piedra. Y mientras están haciendo eso, am, están esperando para continuar el proceso, esperando a que el Señor le diga qué deben de hacer. La idea de preparar este monumento iba a ayudar a los dos lados. Recuerden que habían dos tribus que se iban a quedar al otro lado del río Jordán.
Y habían las otras 10 tribus que iban a pasar el río Jordán. Y la media tribu de Manasés, o sea, que eran 2 tribus y media que se iban a quedar de un lado. Y las otras 10 tribus. Y esto quedaba literalmente ahí en el medio de ellas para que pudieran recordar lo que Dios hizo con ellos, recordar las leyes de Dios, recordar los mandamientos de Dios. Pasan y cuando están ahora en esa área de descanso, vamos ahora rapidito al capítulo 5 y ahora vamos a escuchar los mandamientos que Dios le da, porque están ahí esperando mientras se están escribiendo las leyes otra vez en esta roca. ¿Ok? Algo bien interesante. No sé si usted quiera en algún momento ponerse a buscar todas las veces que la Biblia habla de que se escribió la palabra de Dios. Y vas a encontrar que Moisés escribió muchas veces. Va a encontrar, por ejemplo, momentos como este, que están escribiéndolo en estas rocas. La ley de Dios la están escribiendo ahí. Y cómo a través de los años, todo esto que nosotros tenemos hoy, que es la Biblia, se ha estado escribiendo por cientos de años, se ha estado escribiendo para nuestro beneficio. Eso es lo que quiero que analicen por un ratito y piensen, wow, esta gente estaba escribiendo supuestamente para que Israel recordara estas cosas, pero esas cosas sirven para nosotros porque esos pedazos de piedra han venido a ser evidencia de que la palabra de Dios es verdad. Ok, cuando paran allí, Jehová le dice a Josué, hazte cuchillos afilados, le dice en el capítulo 5 verso 2, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y uno dice, ¿cómo fue? Espérate, ¿por qué van a circuncidar otra vez a los hijos de Israel? No, no, no. Las personas que van a circuncidar son todos aquellos que están ahora, que nunca habían sido circuncidados. Recuerden que la primera vez que circuncidaron a Israel, circuncidaron a los que eran de 20 años para arriba, que podían ir a la guerra, literalmente. Así fue como hicieron eso. Este, toda esa generación completa murió. Los únicos que tenemos vivos de esa generación ahora mismo es Josué y Caleb. Toda la demás generación muere y todos estos que han pasado ahora deben circuncidarse para venir a ser parte de la promesa. Recuerda, la circuncisión no era por la ley, era por la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que me circuncidará todo varón, ¿sabes? Pues son míos. Es una promesa que Dios hizo con Abraham. Ahora, Moisés dice, ok, vamos a hacer cuchillos afilados y vamos a empezar a circuncidar. Allí circuncidó a los hijos de Israel. Todo el pueblo que había salido de Egipto, todos los varones, todos los hombres de guerra que habían muerto en el desierto por el camino después de salir de Egipto. Porque todos los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra habían sido consumidos. Acamparon allí en Gilgal y allí ahora van a celebrar la Pascua a los 14 días del mes. Ok, ¿por qué le mencioné lo del tiempo? Miren cómo hace un momento estamos viendo que en el día 10, ¿verdad? Ay, no, aquí no, perdón. En el capítulo 4 acabamos de ver que en el día 10 del mes primero, ellos llegaron y acamparon allí en Gilgal. Y ahora en el día 14, ellos están celebrando la Pascua. Eso quiere decir que duraron ahí 4 días. 4 días duraron ahí haciéndolo de ponerle las escrituras en las piedras y ahora circuncidando a todos estos varones, todos circuncidados, toda la nueva generación que no se había circuncidado. Y ahora estamos en el día 14 del mes primero. Recuerden que esto era algo que Dios le había mandado a ellos que lo hicieran por generación en generación. Cada año ellos deben celebrar esa Pascua. Y la Pascua es el recordatorio de que ellos salieron de Egipto, de que ellos fueron librados de la esclavitud de Egipto.
Y recuerden que para nosotros, ¿qué significa eso? A ver, ¿quién puede compartir? Esto es un repaso, por eso le digo que esto son cosas que ya hemos estudiado, ya sabemos todas estas cosas. ¿Quién me puede decir por qué esto es importante para nosotros si nosotros no somos judíos? Vamos a ver. Abran su audio. Porque es un ayo para nosotros. Ok, eso es un año, pero ¿qué tiene que ver esto de la Pascua? Que los 14 días celebraron la Pascua. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, nosotros celebramos la Pascua, pero no la hacemos cada año. Ok, La hacemos cada primer día de la semana ok, y ¿por qué? recordamos, porque recordamos la muerte del Señor y su resurrección. Pero ¿por qué entonces hacemos la Pascua cada semana? ¿Por qué celebramos la Porque Porque, así Pascua está cada escrito semana? en la Biblia, hermana. porque el Señor dijo que Él iba a comer con nosotros en su reino. Ujú. Porque así es Entonces, el mandamiento, así está escrito en la Biblia, que lo hagamos cada primer día de la semana. Y al igual Ah, que ellos seguían instrucciones del Señor, nosotros también. Ok. Y ¿Qué también, hermana, porque creo que escritura somos. tienen? Ok. Nada más le quería decir, hermana, también porque a veces somos seres olvidadizos, Mm, ¿verdad? ujú. Ah, hablando humanamente a nivel general. Somos si no seres estoy, olvidadizos si y no estoy necesitamos estar equivocada, recordando lo que de hizo Jesús por Corintios. nosotros. Ok. si no estoy equivocada, en Mateo 26. Primera de Corintios 11 habla de recordar al Señor cada primer día de la semana, ¿verdad? Sí, Primero Corintios habla de que celebremos, de que participemos en la cena del Señor, ¿sí? Pero cuando Él dice que la comerá con nosotros, Pero no dice cada semana. Vamos a ver, ¿quién puede darme ese versículo que habla que el primer día de la semana reunidos los hermanos para partir el pan? Porque si tenemos el conocimiento, tenemos que saber de dónde lo sacamos. Claro que sí. No fue porque Pepe me dijo, no, no, es que lo leí en mi Biblia. Vamos a ver. Ujú. bueno, tenemos en la institución de la cena en Mateo 26 del Ujú. versículo 17. Sí, pero ahí no dice que lo hagan cada semana. ¿Por qué nosotros celebramos la Pascua cada semana? ¿Y qué significa la Pascua para nosotros? Estamos hablando de participamos de la cena del Señor y ustedes me lo están poniendo como que es la misma cosa, la Pascua y la cena del Señor, ¿verdad? Y está bien, van bien, pero no me están dando toda la información. Bueno, Ajá. es lo mismo, nada más que ellos lo celebraban cada año porque estaban celebrando la salida de Egipto Ujú. y de la muerte de los primogénitos y que la sangre del cordero que había que rociarla. Nosotros la celebramos. ¿Por qué? Porque nuestro cordero es el Señor que murió por Ok, nosotros. está cerca, ahora sí. Y entonces, Él cuando instituye la cena dice que este es mi cuerpo, que debo comerlo y que esta es mi sangre y que Él no la va a volver más hasta que la tomen en el reino de nuevo con ustedes, con nosotros en este caso. Entonces, Ujú. nosotros sabemos que ellos la celebraban porque cada año, porque primeramente el Señor se los dispuso a manera y era algo que hoy día, por ejemplo, supongo que los hebreos siguen, o los israelitas siguen celebrando la Pascua anualmente, pero nosotros como cambiamos, bueno, no nosotros lo cambiamos, sino que el Señor cambia el sábado que nosotros celebramos todo el primer día de semana, porque todo sucede el primer día de semana, porque Él resucita el primer día de la semana. Y cuando Pablo nos habla de que Él estaba predicando en Troas, si no estoy equivocada, o donde está allá en los Hechos, que nos habla en Hechos 20, Hechos versículo 7. 27. Sí, lo vamos a leer ya Entonces, mismo. Muy bien. pero Ahora sí. esta vez la pregunta exacta suya, para contestarla no sé. Ok, tenemos aquí la escritura. La escritura es lo que nos está diciendo la hermana Lenis. Lo primero es que Cristo es nuestra Pascua. Ujú, Por eso participamos de la Pascua. sí. Porque Cristo es nuestra Pascua. Lo dice en 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Dice que limpiado pues la vieja levadura para que sea nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue Ujú, sacrificada por nosotros. ¿Por qué lo hacemos cada semana? Porque seguimos la doctrina de los apóstoles. Apóstoles. Y en Hechos, capítulo 20 verso 7 nos habla que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Así que por eso es que nosotros nos reunimos el primer día de la semana para partir el pan. Esa es la razón. Porque es la doctrina, es la enseñanza que tenemos de los apóstoles. Esas escrituras son escrituras que nos deben ayudar a recordar cuando escuchamos algo de la Pascua en el Antiguo Testamento. No nos podemos ir a Egipto, porque nosotros nunca hemos estado en Egipto, pero sí nos podemos ir a Cristo, ¿ok? Y ver que Él es nuestra Pascua y ver que Él nos manda a participar y recordar
en la cena del Señor diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes es partido y esta es mi sangre que por ustedes es derramada, ¿verdad? Y hagan esto en memoria de mí, como dice en 1 Corintios capítulo 11. Así que tenemos que mezclar, juntar todos estos versículos y entender que Cristo es nuestra Pascua. Esa es la razón por la que nosotros no participamos de ella una vez al año, sino que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo cada semana, de ese cordero que fue inmolado por mi pecado, ¿verdad? Como decía Juan el Bautista, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo allí en el libro de Juan, si no me equivoco. Ok, entonces continuamos con la lectura en Josué capítulo 5. Entonces, eh, entendiendo que el asunto de celebrar la Pascua para Israel era tan importante como obedecer los mandamientos de Dios, como lo es para nosotros también participar de la cena del Señor. El otro día escuché algo bien importante, a ver si esto le llama la atención a ustedes también como me la llamó a mí. Un hermano dice el domingo, fue este domingo que escuché esto y como que llamó mi atención, aunque tal vez lo sabía o tal vez no lo sabía, pero ok, aquí voy. Cuando participamos de la cena del Señor, o sea, que participamos de la Pascua, no es para pedir perdón. La Pascua no es para yo pedir perdón. ¿Para qué supone nosotros participamos de la cena del Señor? Según 1 Corintios capítulo 11. La hermana Nana dijo hace un momento. ¿Para Sí, qué ellos participaban de la Pascua? Para sí, recordar su salida de Egipto. Para recordar lo que Dios exactamente. hizo por ellos. Oigan bien, Casi de la promesa, sí. Ujú. para recordar, mira, Él abrió el mar, Él nos sacó de Egipto, Él nos guió, Él nos liberó. Oigan bien. Ahora, ¿para qué participamos de la cena del Señor? También dice que es para recordar. Adelante, mira lo que buscamos 1 Corintios capítulo 11. Sí, hermana, es que ya me voy a salir, así es que no quiero irme Ok. sin decirle cómo yo veo muchas similitudes, ¿verdad? Mm, Como una transición de una cosa a la otra, solamente que diferente. Por ejemplo, ellos recordaban que fueron liberados de la esclavitud. ujú, Nosotros también recordamos que por medio de Jesús somos liberados de la esclavitud, del pecado. ujú, Recuerdan que Jesús los sacó de ahí, perdón, que Dios los, bueno, Jesús también, ¿verdad? Que Dios los sacó de ahí, de tierra de Egipto y que ya no pertenecen más a aquello. O sea, hay muchísima similitud entre lo que era la Pascua y ahora nuestra Pascua Jesús. ujú. Al igual que, hermana, nosotros también tenemos que tenerlo en mente siempre y no olvidarlo, porque era algo que les decía Dios por medio de Moisés, que no olvidaran lo que Dios había hecho por ellos. Y Ujú. ahora nos está diciendo que no olvidemos lo que hizo también por medio de Jesús, ¿verdad? Por eso es Amén. muy importante que tengamos todo eso en memoria de Él, como lo dice. Gracias, hermana Wanda. Dios me las bendiga, Amén. hermanas. Me encanta estar Amén. con Amén. ustedes, pero voy Dios Sí, a te ir a la bendiga. otra reunión. Un fuerte abrazo. Dios te ya bendiga. Bye bye. estamos linda. Sí, dice que nuestra Entonces, Pascua, que Cristo ya fue sacrificada por nosotros, ¿verdad? Dice ujú, así. ujú, Lo así tengo en dice. Corintios 11 aquí. O sea, entonces 1 Corintios 11, Sí, versos tengo 23 al 26. el 26, lo tengo aquí, sí. Dice, Léalo. a leerlo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias se lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor estamos anunciando hasta que Él venga, ¿verdad? Amén. Anunciar. Amén. Amén. Ujú. Entonces, Estamos claros. ¿dónde dice aquí que participemos de la cena para el perdón de pecados? No, No. ¿Sabes que a veces Levítico, no? Que cuando tú ves la cena, tú le pides al Señor que te perdone de tus pecados. ¿Y dónde dice eso? no.
donde dice que eso en Hebreo 11, cuando dice que, Hebreo 11, ¿Qué es lo que dice? cuando habla que cuando nosotros, eh, que habla ahí de perdón en hebreo, habla Hebreos 11 o Hebreos 5, no recuerdo, ahí sí habla de que el que se unge pide la unción, o sea que el Señor si tuviera en pecado le será perdonado, ¿verdad? Dice una escritura así, en hebreo. Santiago 5, ahora sí. Eso es cuando oran, Ahí, ya que sí oran, sí, sí. cuando ora, sí, Capítulo 5, Santiago sí, 5. 5 de Santiago. Ahí es que dice que si tuviera en pecado le serán perdonados, sí, Ok, sí. esa es la oración. Ok, Sí, la ok. oración, pero aquí no dice que No. Cuando no habla de... habla de la de- cena, no habla de examinarnos a nosotros mismos. Ajá, exactamente. Nos Examinarnos. habla, pero dice antes de participar de la cena. Claro, claro que sí, que antes nos Ok, examinemos si podemos hacerlo. ok, entonces vamos a hacer un pequeño análisis. Vamos a suponer um, que yo el sábado por la noche me peleé con Doris. Ujú. Doris, tú y yo peleamos y no nos reconciliamos. Llega el domingo y yo todavía no me he reconciliado con Doris, estamos enemigas, no nos hablamos, pero llega el domingo y fui a la iglesia. ¿Participo de la cena o no participo? No, no, si no se ha arreglado no puede participar, ¿no? ¿Qué ustedes Si no creen de se... cantar? ¿Puedo ir a cantar? Alabanza. No, no, yo no sé. Yo Dios creo no que va a no. recibir ninguna adoración. No, Dios no va ninguno. a recibir ninguna adoración. O sea, no es solamente la cena, es todo. ¿Puedo yo Todo. ir a orar a la iglesia y estoy peleada con No, Doris? no, no Y puede puedo hacer ir a nada. orar, a cantar alabanza y participo de la cena y lo que sea. Mira, cualquier cosa que tú hagas, no estás honrando a Dios. Dios dice, deja ahí tu alabanza, deja ahí tu ofrenda y vete y reconcíliate con tu hermano. Mire, mira Eso, lo importante que es eso es para lo ti. que iba a decir yo, que de la ofrenda nos dice que antes de ofrendar tenemos que arreglarnos con el hermano para dar nuestra ofrenda. ¿Y esa Entonces, ofrenda es solamente económica, Lenis? ¿O tiene que ver no, también con la no, no, alabanza? porque, No, no, porque completo. ahí está hablando cuando habla de la ofrenda, pero si la ofrenda tiene una misma lugar que la cena, que los cantos y todo lo que hacemos, entonces es todo. Pero nosotros solo nos vamos por aquel puntito que nos conviene nada más. No, por el puntito no conviene. Entonces vamos a analizarnos, porque si para el pueblo de Israel tan importante era esto de la Pascua, vemos que a nosotros nos mandan a celebrar la Pascua no una vez al año, imagínense, todas las semanas, cada primer día de la Ujú, semana ujú. se reunía la iglesia para participar de la Pascua, participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Imagínense qué comunión tenemos nosotros con el Señor. Imagínese que eso es toda la semana. Esto significa que nosotros tenemos que tener paz con los hermanos todos los días, porque si fuera cada año, ah, Me uno se aguanto ahí, que pelea, se aguante. pero es todas las semanas. Entonces, pero nosotros no hacemos eso. Seguimos enojadas, seguimos una cosa, o no le hablamos, o sea, no nos arreglamos. Entonces, estamos mal. Yo escuché una vez un caso de unos hermanos de la Iglesia de Cristo, líderes de la Iglesia de Cristo, y llevaban como 20 años enemigos. Y eran hasta familia también. No Ah, solamente eran hermanos en Cristo, también eran familia en sangre. O sea, o familia legal o algo así. Ujú. Y 20 años que esa gente no se hablan, que no se visita la hermana con el hermano, porque peleó con el cuñado 20 años atrás. Y están en la iglesia, liderando iglesia y enseñando. Es que eso es lo ¿Cómo, peor, que cómo nosotros estamos pueden? enojados con la misma hermana, con la misma familia espiritual. Si no debemos estar enojados con nuestra familia de sangre, mucho menos con la espiritual. Y seguimos, y nosotros muchas veces tenemos problemas con los hermanos y nos reunimos y no nos hablamos, me siento por allá y no. hacemos grupitos. Yo sí, definitivamente, por eso dice, yo siempre digo, ay Señor, cuando llegue ese día, ese gran día, de verdad que vamos, si nos vamos a ver ahí, yo creo que vamos a ver, mira, vamos para el lugar que nos mandó el Señor, no donde yo quería ir. Y tenemos que Ujú. orar que el Señor nos haya en buen lugar, ¿verdad? Entonces, Exactamente. realmente es muy importante esto de ellos.
de este asunto de la Pascua, de participar de la Pascua, de estar en esa comunión constante con Cristo, porque eso es lo que enseña que es la Pascua. Si ustedes van aquí mismo en el libro de Corintios, pero en el capítulo 10, le dice, mira lo que le dice, el capítulo 10, sí, Yo lo capítulo 10, tengo aquí. el Ujú. verso 16 y el verso 17, están aquí marcados, mírenlo ahí. ¿Quiere leerlo, Nana? Sí, déjeme ver si tengo el micrófono abierto, sí. Sí, sí, 1 Corintios 10, 16, 17. sí. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo un pan, nosotros con ser mucho, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel un pan. Ok. Ujú. Cuando esto se lee como en forma de una pregunta. Sí, Le- como una Pero pregunta, yo lo sí. voy a leer ahora como si fuera una afirmación. Ujú. La copa de bendición que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Y el pan que partimos Que es no es. la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Cuando nosotros Ujú. venimos a participar de esa copa, venimos a estar en una comunión con Cristo. ¡Wow! ¿Sabes lo que es estar en comunión con Cristo? Pero espérate, pero es que dice Cristo que Él no tiene comunión con el pecado. Dice Cristo que qué comunión tiene lo santo con lo inmundo, ¿verdad? O la luz con la oscuridad. Cristo con Este, Belén, dice Cristo eso. con Belial. Vamos a leer esta. Primera de Corintios, ah, 6, 19, por ahí cerca. Aquí. Ajá. Dice. ¿No sabéis que el que se une a una ramera, el cuerpo con ella, aquí, pero el que se une a una con el espíritu, y de la frente cualquier otro pecado, no recomete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestros? No más arriba, aquí. Ah, ¿qué comunión tiene? Mm, no es La luz y la tiniebla la que luz con dice, las tinieblas. ¿o qué comunión Cristo con Belial? Pero no hay versículo. Belial, Es ¿verdad? segunda. Yo puse primera, es segunda. Mala Segunda, mía. sí. Segunda, puse primera. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios, en vez de una, es segunda. Segunda de Corintios capítulo 6. Ahora sí, ahora sí. Dice, no os una en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Ahora, ustedes se ponen a analizar si nosotros, participando de la cena del Señor, estamos con enemistades, estamos con peleas, estamos con discusiones. Hay tinieblas en nosotros, no está la luz. Estamos en pecado y el que está en pecado está en tinieblas. Y ese Señor, si tú estás en tinieblas, Dios no puede estar ahí porque Dios es luz. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla, dice allí en Primera de Juan, capítulo 1. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, y eso es lo que es la cena, esa comunión con él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, en enemistades, peleas, contiendas, Ujú. mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, que está hablando de esa copa, ¿verdad? Que es la comunión de la sangre de Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Amén. Esa comunión nos limpia de todo pecado, pero es si andamos en luz. Tú puedes participar de la cena, pero si sigue enemistada, si sigo peleando con Dori, de nada sirve que participe de la cena. Esa sangre no me va a limpiar de mi pecado.
Y algo bastante importante en este asunto de esa comunión con Cristo es el asunto de la confesión, hermanas. Si tú no confiesas tus pecados a Él, que es el único que es fiel y justo para perdonar tus pecados, Él es el único que puede limpiarnos de toda maldad. Si tú no confiesas tus pecados, no vas a tener perdón de pecados. No importa cuántas veces te tomes el jugo y el pan. ¿Hace sentido? Por más que diga que estás en comunión, tú tienes que confesar. Si tú no confiesas, no hay perdón de pecado. La confesión es lo que nos trae perdón de pecado, no la cena del Señor. La cena del Señor es para recordar lo que Él hizo por nosotros. Por eso dice, hagan esto en memoria de mí. Y hagan esto recordando lo que yo hice por ustedes. Y hagan esto, como dice, hasta que yo vuelva, para que anunciándole a la gente que Él vuelve, ¿verdad? Eso es parte de lo que hacemos cuando participamos de la cena del Señor. Entonces, viendo Josué capítulo 5, vemos lo importante que era esa Pascua para ellos y lo importante que también es esa Pascua para nosotros. Dice que al otro día de la Pascua, por primera vez comieron el fruto de la tierra. Comieron los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. El maná cesó el día siguiente. ¡Wow! Increíble. Aquí si quieren fecha de cuándo cesó el maná, 40 años después de estar en el desierto, cesó el maná al día siguiente de haber participado de la Pascua. Comieron del fruto de aquella tierra y al día siguiente cesó el maná desde ese día que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Josué, estando cerca de Jericó, alzó sus ojos. Estoy en el verso 13. Y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Quiero que ustedes se imaginen esto. Josué está de lo más tranquilo, mira y ve a un hombre con una espada desenvainada, o sea, que está fuera de su cajita. La tiene en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de lo nuestro o de nuestros enemigos? Y miren lo que respondió esta persona. Le dice, no. Yo, ¿cómo? Espérate, ¿cómo que no? No eres ni los nuestros, ni eres enemigo tampoco. Qué rayo es? ¿Quién eres tú entonces? Porque o estás conmigo o estás contra mí, dice Jesús. Bueno, le dice, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Hermana, Josué se está encontrando con un ser divino, con un ser celestial. No está aquí con alguien terrenal, aunque menciona que fue un varón, no dice que fue un hombre. Puede ser que su versión diga, se encontró un hombre con una espada desenvainada, eso no era un hombre, porque dice que no era ni amigo ni enemigo, no era nadie del pueblo de Israel, está hablando que viene como príncipe del ejército de Jehová. ¿Quién tiene ese nombre en la Biblia? Vamos a ver quién tiene ese nombre de ser príncipe del ejército de Jehová. El Señor Jesús. Amén, amén. Príncipe de paz, que es nuestro Dios, sí. Príncipe de paz, ajá. ¿Cuándo más hemos Ujú. escuchado ese Rey nombre? de reyes, rey de reyes, señor de señores. Ujú. Y esa espada desenvainada, ¿dónde más la hemos visto? En Apocalipsis. Apocalipsis. Vemos que hay una espada saliendo de su boca, más con doble filo, una espada de doble filo. Ujú. Miren, cuando vemos cosas como estas, yo digo, es para que se nos ericen los cabellos. Sí. No lo leamos tan rápido. Vamos a leerlo despacio, porque vemos aquí cómo vino el Creador a presentarse delante de Josué.
Dice, vengo como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Josué sabe quién está delante de él. Josué sabe que no es cualquier cosa. Viene alguien directamente de parte de Dios y él se postra y dice, ¿qué dice mi señor? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿A quién más se le han dicho estas mismas palabras? Todo el mundo lo sabe, este es fácil. Moisés. A Moisés se le dijeron estas mismas palabras. Vamos a ir un momentito a esa visión que tuvo Moisés. Y la razón es porque, aunque aquí no hay una zarza en fuego ardiendo, ¿quién se recuerda que estaba en medio de la zarza? Si mal no recuerdo, era en medio de la zarza que estaba, a ver, En medio de las cosas, la sí, tengo en la dice mente, así, pero no me en viene. medio de la zarza. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 3. Lo que había era el fuego que estaba ardiendo. O sea, que ahí veía que se estaba quemando. Ay, No quemando en sí, sino que no se quemaba la zarza, pero que había fuego No, en medio de la zarza. ay, no se cosa recuerdan, bien. no se recuerdan que había en el medio. Vamos a ver, vamos a leerlo. Bueno, Hace mucho que estudiamos Éxodo, me van a decir. sí, sí. Ay, Que ya se nos borró de la mente. ajá, ajá. Vamos a ver qué le apareció en medio de la zarza. Vamos a ver aquí. Porque así que dice, vamos a ver, miren el verso 2. ¿Qué había en medio de esa zarza? El ángel. El Era... ángel Nada más no de estaba el fuego. Ya encontramos que había en el medio de la Jehová. zarza. El Ujú. ángel de Jehová estaba en el medio de esa Llama zarza. No estaba solamente la zarza ardiendo en fuego. Estaba el ángel ahí en el medio. Y le dijo estas mismas palabras. Quita el calzado de tus pies, ¿verdad? Aquí está en el verso 5. No te porque acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. A veces, no sé si ustedes, las maestras bíblicas, a veces ven los dibujitos y solamente ven la salsa en fuego. Sí, sí, ¿Verdad que exactamente. sí? Es Sí. raro ver el ángel que estaba ahí en una llama de fuego en medio de una zarza. Lo dice claramente la palabra. Y ahora tenemos a este príncipe del ejército de Dios, pero sin zarza, y le dice la misma cosa a Josué. Vemos a Dios trabajando de cerca con sus líderes. Y voy a hacer un paréntesis aquí Ujú. porque pienso, y bueno, tal vez yo estoy equivocada, pero yo creo fielmente que Dios escoge los líderes de la iglesia. Y no lo creo porque me lo he inventado en mi cabeza. Lo he leído en Efesios capítulo 4, lo vamos a leer ya mismo. Dios trabaja de cerca con los líderes. Dios quiere que los líderes estén postrados ante Él, adorándole. Ujú. Miren el corazón de Josué, que inmediatamente sabe delante de quién está, él se postra para adorar. Y esto es un líder que ama a Dios y que debe ser digno de imitar. Nuestros líderes, hermanos que están dirigiendo las obras, deben ver este ejemplo a seguir. Nosotras como maestras de niños, que también tenemos una posición de liderazgo, cuando tú eres maestra de niños, cuando tú eres esposa de predicador, o sea, no importa dónde el Señor te haya puesto, tú tienes un liderazgo. Dios quiere verte postrada delante de Él. Dios quiere verte a ti como ese líder que Él ha escogido, y cuando tú te postras delante de Él, Dios no te suelta. Dios va a estar contigo en todo tiempo, como le dijo a Josué. Obedéceme en todo y yo voy a estar contigo en todo momento.
Vamos a ir Ujú, para que entienda de dónde yo tengo esta idea de que Dios escoge a nuestros líderes. En el libro de Efesios, capítulo 4, el verso 11, dice, y él mismo, y si usted lee más adelante, más, arriba, se va a dar cuenta que está hablando de Cristo, no está hablando de otro, o sea, está hablando, nosotros tenemos un solo cuerpo, somos un solo espíritu, una sola fe, son un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Y después dice que tenemos a Cristo, que Ajá. se subió y bajó, descendió, y él mismo, hablando de ese Cristo, él mismo, el que descendió, el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, dice en el verso 10, pues él mismo fue que constituyó a unos apóstoles. Esos apóstoles fueron esos 12 apóstoles que él escogió y luego ujú, el que cambiaron, que vino por Judas Iscariote y luego Pablo. Todos esos apóstoles, él los constituyó. Ninguna otra persona podía constituir apóstoles. Todos esos que andan por ahí diciendo que son apóstoles están más perdidos que un juez visco. Porque ujú. los únicos apóstoles que hubieron los constituyó El Jesús. Señor. Ok. Mm. A otros los constituyó profetas. Y tú puedes ver a través de las escrituras esos que fueron profetas. Cuando ustedes escuchan por ahí gente diciendo que ellos son profetas, miren, como dice el Señor, si lo que el profeta está diciendo no se cumple y lo que el profeta está diciendo no es lo que Dios manda, no escuchen tal profeta porque tal profeta es mentiroso. Los Ujú, profetas han sido instituidos por Dios y cuando tú buscas, tú vas a encontrar a los profetas en las escrituras. Están ujú, ahí. Ujú. ujú, Dice que a otros ha constituido evangelistas. Evangelistas son esos que salen a predicar. Si ustedes ven, tenemos Timoteo, Tito. En la Biblia tenemos ejemplos de algunos evangelistas. ujú, Y a través de la historia, los hermanos han instituido evangelistas para que salgan a predicar el evangelio, que vayan y lleven la palabra a toda criatura. Otros, pastores y maestros. Y la Biblia manda a instituir pastores. En la iglesia, cuando le dicen a las mujeres, miren, ustedes mujeres, enseñen a las mujeres más jóvenes, ¿sabe lo que está diciendo? Sean maestras, está instituyendo maestras. Él mismo es que nos da esa autoridad para llegar a ser maestra de otras hermanas. ujú, Y ahora entendiendo que Él, el que está haciendo eso, con un propósito de perfeccionar los santos para que podamos hacer la obra del ministerio, para que se edifique el cuerpo de Cristo. Ven ahora porque yo pienso que los líderes que están en la iglesia no es por ellos solo. Dios mismo, Cristo mismo, instituye, lo constituye para que sean esos evangelistas, pastores y maestros que van a trabajar en la obra. Que algunos se desvían, sí es cierto. Que algunos no son buenos, sí es cierto. Porque me van a decir 20,000 cosas. ¿Cómo va a ser que Dios lo haya puesto ahí si ese hombre es tan malo? Dios puso a Saúl de rey y, ujú. y Saúl fue malísimo. ¿Sí o no? Fue Sí. desobediente, pero fue Dios que lo puso. ¿Ah, voy a decir que Dios es malo por eso? Hello. O sea, que las personas se desvíen y no hagan lo que Dios quiera, no quita a Dios de quién es Él o del trabajo que Él está haciendo con su pueblo. Dios escogió a David para que fuera rey y David fue desobediente. David fue asesino, David fue un sinvergüenza. Se arrepintió, gloria a Dios, pero eso no quita David, quién sea Dios o el trabajo que Dios hace. ¿Entiendes? David mató a Goliat. Ay, ay, ay. Sí, y a Urieteo también. Y Lenis, ahorita, yo lo estaba leyendo esta mañana, eso, sí, Samuel, en Samuel. pensé que Ya, Lenis tiene el audio cerrado y está tratando de hablar ahora. El caso es que Dios los pone, lo que pasa es que se nos sube el ego y nos desviamos del camino. No, no que el Señor se equivocó, simplemente nosotros somos los que o nos dejamos llevar por las influencias de grandeza y cuanta cosa, porque uno lo ve, hermanos maravillosos, y de pronto están desviados. Entonces, creo que es el ego, las cosas del mundo que llaman la atención. Entonces, eso hace de que uno, pues, nos perdamos en el camino. Amén, amén. El mismo Pablo dijo que de entre ellos mismos, los mismos ancianos y líderes de la iglesia, se iban a levantar de entre ellos mismos lobos rapaces que iban a destruir aún Y a eso los pasó, escogidos. y eso pasó, Ujú. Y todavía sigue pasando, tristemente. sí, sí, Sigue sí, pasando. que se Pero, desvió la iglesia, los primeros, ujú, estos pastores y estos obispos
se desviaron y vemos todo el desastre que tenemos hoy día y continúa todavía esta Así mismo, situación. así Sí. mismo. Entonces, entendiendo eso, vemos que Dios está buscando líderes que se postren, que le adoren, que teman, que guarden. Si ustedes recuerdan, eh, si ustedes tienen, yo entiendo que sí, que todos nosotros tenemos líderes en nuestras congregaciones, las voy a animar a que cojan y escriban Josué capítulo 1 y se lo pasen a sus líderes, esos versos que Dios le está hablando a Josué: esfuérzate, sé valiente, um, no descuide, haz todo lo que yo te he mandado, cuida de hacer conforme a toda la ley. Verso 7, verso 8 y verso 9. Escríbale eso a su líder, esos versículos, y hágaselo en una tarjetita, déselo, anímelo, anímelo a que si él se mantiene pegado a la palabra de Dios, Dios va a estar con él todo el tiempo. Anímelo con estas palabras. Recuerden que Dios lo ha puesto ahí, sean buenos o sean malos, y si son malos, Dios lo va a sacar. Dios lo va a sacar, porque Dios no está buscando a alguien que haga malo en su iglesia. Si se le ha levantado, le ha subido el ego, Dios lo va a sacar. Dios le va a tumbar la cabeza a cualquiera que venga a destruir su iglesia. Y ayer hablaba en la clase, estaba hablando un hermano, y él decía: miren todos los reinos que se han levantado. Miren, ahí se levantaron los babilonios. Un pueblo fuertísimo, muchísimas tierras, muy ricos. ¿Dónde está Babilonia hoy día? No está, no está. Hablaba él, ¡ay, qué es de los Medo-Persia! Fueron una gran nación, muchos ellos. ¿Dónde están? No están. ¿Dónde están los griegos que fueron tan majestuosos, que fueron tan espléndidos? ¿Dónde están? Cayeron. Roma, Roma, ay de Roma. ¿Dónde está Roma? Cayó también. Hermanas, ¿dónde está la iglesia? Aquí está, en pie. Todavía sigue batallando en el mundo entero. Este reino no lo tumba nadie. Y este reino sigue creciendo. Cada día sigue creciendo. Cada día se sigue predicando el evangelio y la gente se sigue salvando. Cada día está más grande. Porque dice que siguió creciendo según Daniel y llenó toda la tierra. Y este reino nunca será destruido. Porque no fue hecho por hombres humanos, por manos humanas. Fue hecho por la misma mano de Dios. Y ese es el reino que nosotros pertenecemos, que es la iglesia. ¿Cómo este reino permanece? Obedeciendo al rey, siguiendo su palabra. Y eso es lo que Josué nos está dando el ejemplo, de obedecer la palabra de Dios, de seguir sus mandamientos, de hacer lo que Él nos dice, y Dios va a estar con nosotros todo el tiempo. Vamos a coger estas palabras para nosotros, vamos a coger estas palabras y vamos a compartirlas con nuestros líderes, predicadores, hermanos que están trabajando en la obra. Anímelo, anímelo. Mira, sigue con la palabra y Dios va a estar contigo. Hágale una tarjetita y hágale saber estas palabras que Dios nos manda a nosotros. Voy a estar contigo si tú no te apartas de mi ley, no te apartes de mi palabra, y yo voy a estar contigo todo el tiempo. Así que, hermanitas, oremos y pidamos a Dios que nos dé sabiduría para ver, wow, cómo Dios está trabajando con su pueblo y todavía sigue trabajando con su pueblo, que somos nosotros, la iglesia. Pregunta Oremos. Wanda. Una pregunta, Wanda, antes de usted terminar, perdóneme. Sí, En dígame. Josué 1, 7, 8 y 9, lo estaba leyendo. Ujú, Yo digo, como que usted dice que le hagamos tarjetita y le demos a los líderes. ujú. Yo digo, ¿qué será que yo hago una tarjetita y se la dé a David? Va David a decir, oye esto, ¿por qué ella me está haciendo esto? Porque se va a sentir como que yo lo estoy humillando, que lo estoy mandando, que no sé. Animándolo. Vamos a Animal, animar a nuestros hermanos. pero yo no me atrevería a hacer, porque Ok, la que tiene que mira. animarse soy yo. Yo diría, yo soy la que tengo que apropiármelo para mí, no para el hermano David en Bueno, comparación. la razón que digo esto es porque veo a Josué. Sí, Yo veo a sí, Josué yo entiendo. mirando la palabra de Dios. Veo a Josué como ese líder que necesitaba este ánimo. Y Dios se lo vino a dar. Imagínate, Dios le vino a dar ese ánimo a Josué. Esfuérzate, sé valiente. Yo voy a estar contigo, yo no te voy a dejar.
Sí, sí, pero Eso es digo lo que como, Dios, esa es palabra de Dios, no es usted que le está hablando, es Dios. Dios le sí, está diciendo a su iglesia, hey, esfuérzate, sé valiente, no te apartes de mi palabra, yo voy a estar contigo. Eso no es palabra de nosotros, eso es palabra de amén. Dios. Yo me lo trataría de propiármelo yo, pero no decírselo a un líder. Ese es mi pensamiento. Ore, Wanda, ore. Sí, yo entiendo que nosotros estamos para, a ver, dice Hebreos 10, vamos a leerlo, a ver. ¿Qué dice Hebreo 10? Hebreo 10, a ver qué dice Hebreo 10, verso 20 y algo. Ajá, vamos a ver. 23, voy a leer. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Wow. Amén. O Ujú, sea, ya. el Señor quiere que nosotros nos estimulemos unos a otros. Muchas veces nosotros no olvidamos decirle al hermano, hermano, gracias por el trabajo que usted está haciendo. Gracias por la clase que trajo, hermano. No edifica, gracias. O sea, a veces Mm, damos las cosas por sentadas. Y pues, que si sí, predicó, pues tenía que predicar. Enseñó, pues tenía que enseñar, pues tiene que hacerlo, punto. No, sí, hermana, sí. no. Siempre Nosotros tenemos, tratamos de darle las gracias a los hermanos que hablan las palabras todos los domingos. sí, sí, Siempre, quiero que estemos, le damos las gracias a todos. sí. Y animar a nuestros hermanos. Estamos para Otro animarnos chico unos está a más otros. apropiado, que está más apropiado eso en una tarjetita, porque está como más a conocer. Ay, ay, ay. Ya, ora, hermana Wanda, y gracias por todo. Pues oremos. Amantísimo Padre Celestial, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por todas tus bendiciones. Padre Santo, si algo he dicho mal, Señor, te pido perdón y te pido, Señor, que corrijas cualquier deficiencia en nuestro caminar, que tú, Señor, sea la guía, que nos mantengas cada día andando en tu voluntad y no por nuestros propios deseos. Te pedimos, Padre Santo, que tú seas glorificado en nuestras vidas y que tu Espíritu Santo sea nuestra verdadera guía. Gracias, Señor, por tu palabra, que cada día nos ayuda a conocer más de ti y a saber, Señor, que tú estás con nosotros todo el tiempo, que tú no nos dejas. Que podamos animar a nuestros hermanos también, Señor, especialmente a los líderes que están tan cargados, que a veces se sienten, Señor, con unas pruebas tan fuertes, el tener que estar liderando a un pueblo, a tu pueblo, Señor. Te pedimos que los ayude, que los fortalezcas, así como viniste a fortalecer a Josué, que también fortalezca a nuestros líderes, Señor, y les recuerdes que tú estás con ellos. Gracias, Padre, por tanto amor y tanto cuidado que tienes para nosotros. Te amamos, te alabamos, te adoramos y oramos a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén, Amén. 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 Muchas gracias.